Buenas tardes, tengan todas y todos dar inicio a la sesión pública del Tribunal Electoral del Estado, convocada para esta fecha. Secretaria General de Acuerdos, procede y verifique el quórum legal y dé cuenta con los asuntos para esta sesión. Con su autorización, Presidenta, me permito informarle que se encuentran presentes los 5 magistrados integrantes del Pleno, por lo que existe quórum legal para sesionar y las determinaciones que se tomen serán válidas. Por otra parte, los asuntos enlistados para esta sesión pública son los siguientes. 1. Propuesta y en su caso designación del licenciado Josué Romero Mena como secretario instructor y proyectista adscrito a la ponencia del magistrado Homero Valdovinos Mercado y en su caso toma de protesta. 2. Proyecto de sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave PEN JDC 020-2016, interpuesto por J. Luz Hernández González y aprobación en su caso. Presidente magistrado, son los asuntos que se han enlistado para esta sesión pública. Gracias, licenciada Vargas Vélez. Señores magistrados, está a su consideración los asuntos enlistados para esta sesión pública, por lo que en votación económica se consulta si aprueban la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Secretaria General de Acuerdos, continúe con el desarrollo de la sesión. Gracias, Presidente. El primero de los asuntos de esta sesión corresponde a la propuesta y en su caso designación del licenciado Josué Romero Mena como secretario instructor y proyectista adscrito a la ponencia del magistrado Homero Valdovinos Mercado y toma de protesta en su caso. Gracias, licenciada Vargas Vélez. Señores magistrados, están a su consideración la propuesta. No existiendo observaciones, secretaria, por favor, tome su votación. Con mucho gusto, Presidente. Magistrados, en votación nominal se consulta si aprueban la propuesta de designación. Magistrado Rubén Herrera Rodríguez. A favor. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. A favor. Magistrado José Renolivos Campos. A favor. Magistrado Homero Valdovinos Mercado. A favor. Magistrado Presidente Alejandro Rodríguez. A favor. Presidente, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, se designa al licenciado Josué Romero Mena como secretario instructor y proyectista adscrito a la ponencia del magistrado Homero Valdovinos Mercado, quien en todo momento deberá conducirse con estricto apego y cumplimiento con la legalidad, honestidad, honorabilidad, excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y lealtad institucional en el ejercicio de las atribuciones que como secretario instructor y proyectista le confiere expresa y tácitamente la normativa de la materia. A continuación, se solicita atentamente al licenciado Josué Romero Mena pase al frente para que rinda la protesta de ley. Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de secretario instructor y proyectista que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y las leyes que ellas emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación, del Estado de Michoacán y de este Tribunal Electoral.
si no lo hace así, que la Nación, el Estado de Michoacán y el Pleno de este órgano jurisdiccional se lo demanden. Muchas gracias, licenciado Romero Mena, muchas felicidades. Secretaria General de Acuerdos, por favor continúe con el desarrollo de la sesión. Con mucho gusto, presidente. El segundo de los asuntos enlistados corresponde al proyecto de sentencia del juicio ciudadano 020 de 2016 y aprobación en su caso. Licenciada Marlene Arisbe Mendoza Díaz de Once, va a dar cuenta con el proyecto de sentencia circulado por la ponencia a cargo del magistrado Rubén Herrera Rodríguez. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución que somete a su consideración la ponencia a cargo del magistrado Rubén Herrera Rodríguez relativo al expediente previamente señalado, en donde el ciudadano J. Luz Hernández González interpuso juicio ciudadano a fin de impugnar la elección de jefe de tenencia de Turundeo perteneciente al municipio de Tuxpan, Michoacán, por la transgresión a los principios rectores del proceso electivo, a su decir, realizados por la secretaria del ayuntamiento. Del análisis de las constancias de auto se advierte que el día 5 de abril del año en curso, el actor presentó escrito de desistimiento del presente juicio ciudadano y ratificación notarial ante fedatario público. En el caso, si bien el artículo 12, primer párrafo, fracción primera de la Ley de Justicia en materia electoral y de participación ciudadana establece que procede el sobreseimiento cuando el promovente se desista expresamente por escrito, lo cierto es que para que el desistimiento surta sus efectos es menester que exista la disponibilidad de la acción o del derecho sustantivo o procesal respecto del cual se desiste, lo que no sucede en la especie, dado que el actor adujo la violación por parte de la autoridad responsable de los principios rectores del proceso electivo, a su decir, principios de certeza, seguridad jurídica, definitividad, legalidad, imparcialidad y equidad. Por tanto, en el proyecto se considera que en la demanda se hacen valer acciones tuitivas de intereses difusos o colectivos, porque el objeto del litigio trasciende al interés individual del demandante para afectar el de la comunidad. De ahí que en el proyecto se propone tener por no procedente la solicitud de desistimiento del actor. Una vez precisado lo anterior, en el proyecto se estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 11, fracción tercera de la Ley de Justicia en materia electoral y participación ciudadana del Estado, consistente en que el juicio ciudadano resulta extemporáneo al no haber sido interpuesto dentro de los 4 días contados a partir del día siguiente a aquel en que se tuvo conocimiento del acto, acuerdo o resolución impugnada. En el caso, la fecha que se toma en consideración como conocimiento del acto impugnado fue el 20 de marzo de 2016, fecha de la elección de jefe de tenencia de Turundeo, perteneciente al municipio de Tuxpan, Michoacán. En ese orden, si el medio fue interpuesto en la oficialidad de partes de este tribunal hasta el 31 de marzo del año en curso, cuando la fecha límite para su interposición fenecía el 24 de marzo de la presente anualidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la citada Ley de Justicia, al computarse como hábiles todos los días, como lo sostiene la tesis de jurisprudencia de rubro. Plazos para la interposición de los medios de impugnación en materia electoral en contra de actos emitidos en los procedimientos para elegir autoridades municipales a través del voto popular deben computarse todos los días y horas como hábiles por tratarse de procesos electorales. Por tanto, es evidente que deviene extemporáneo el medio de impugnación y al no encontrarse admitido se propone su desechamiento. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Gracias, licenciada Mendoza Díaz de León. Señores magistrados, a su consideración el proyecto de sentencia. Adelante, magistrado Bueno Valdovinos. Me adelanto, magistrado, con el permiso de mis compañeros. En el JBC 20 de Monal 2016 estoy de acuerdo con el sentido, pero no con el tratamiento. Entonces anticipo mi voto concurrente, el cual solicito que sea agregado al engrose, porque desde mi punto de vista debió haberse analizado en primer orden la extemporaneidad de la demanda. Una vez superado esto, pues entonces debió haberse abordado el estudio referente al desistimiento, pero desde mi perspectiva considero que la extemporaneidad se surte, como bien lo comentó la licenciada Marlene. Entonces
si está satisfecho lo referente a la extemporaneidad, entonces no había necesidad de abordar el estudio referente al desistimiento, porque con eso es más que suficiente. Lo que sí en un momento dado hubiese estado de acuerdo es, primero se analice la extemporaneidad, segundo, agregar nada más en el sentido de que se desistió de la acción la parte actora. Sin embargo, pues, visto el estudio referente a la extemporaneidad, la cual se satisface plenamente, pues se haría innecesario desde mi punto de vista haber abordado un estudio. Entonces eso sería de mi parte, anticipar el voto concurrente, el cual solicito sea agregado en ese sentido. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Magistrado Rubén Herrera, por favor. Gracias, magistrado presidente. Sí, en el proyecto se analizó el medio de desistimiento, porque de ser procedente la renuncia de la pretensión del actor, el efecto sería tener por no presentar la demanda. Estaremos en estudiar los marcos efectos procesales y el fondo del asunto. Es decir, si hubiera sido, como aquí en el caso, no procedente el desistimiento, tenemos que entrar en analizar el asunto. Ese fue el motivo del orden. Si hubiera sido procedente del desistimiento, pues hasta ahí concluiríamos el análisis del expediente. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. Sí, gracias, presidente. Con su permiso, compañeros. Nada más para precisar mi postura, en este caso acompañaría el proyecto en los términos del que se nos ha dado cuenta. Muy respetuosamente entiendo que podría ser tal vez una cuestión de método, tal vez de criterio, no lo sé. Lo que sí quiero justificar precisamente mi decisión en el sentido de desde mi perspectiva, el desistimiento por sí mismo implica una voluntad de no impugnar, ¿no? Entonces, a partir de lo que dice la ley y el propio reglamento, pues nos puede llevar a dos rutas, es decir, o sobreseer el asunto en algún caso, o simplemente tenerlo por no presentado. Ante las dos posibilidades, sobreseimiento o no presentación, para mí suponen en ambos casos una imposibilidad de estudio. Entonces yo la verdad no vería por qué entrar a analizar la formalidad de la demanda, la legitimación, la oportunidad, la definitividad del mismo, etcétera, para posteriormente decir que sí procede el desistimiento. Insisto, puede ser una cuestión de método, una cuestión de orden, pero frente a esa imposibilidad, frente a la falta de voluntad de ya no impugnar, yo compartiría el criterio en los términos planteados de primero solventar el tema del desistimiento, y si procede, pues ahí muere el asunto. Si no procede, pues entonces sí entrar a analizar el resto de los presupuestos procesales. Magistrado Homero Valdovinos. Gracias. Ya nada más para algo muy breve. Sí, es cierto una parte de lo que dice el magistrado Ignacio en cuanto a que los aspectos que señala. Sin embargo, la técnica jurídica de abordar el estudio de una sentencia pues tiene que llevarse en etapas. Superado una, se va abordando las demás. Entonces, la presentación de la demanda pues tiene que ver con el tiempo, la temporalidad, el que lo haga dentro del término que al respecto señale por la ley. Entonces, tan es así que algo muy claro es que tampoco es lo que me influye en mi ánimo para emitir el voto concurrente. Presenta la demanda y a la postre hubo un desistimiento. Entonces, insisto, si bien es cierto, está plasmada la voluntad de la parte actora de ya no echar a andar el aparato jurisdiccional, que en este caso somos nosotros, pues no creo que sea el punto de partida como para abordar esa parte. El primero, como ya lo dije, pues sería la temporalidad. Superado eso, pues entonces el desistimiento que hace la parte actora. Gracias. Me permitiré también manifestar y adelantar, secretaria, mi voto concurrente en los términos también precisados aquí por el magistrado de Hernández. Perdón, magistrado Rubén Herrera, adelante. Sí, nada más pensar. Yo insisto, Julio, si no hay en la primera etapa, tenemos de ver si hay pretensión de continuar con la acción. En este caso, insisto, al analizar el desistimiento, consideramos que era lo primero para determinar si había interés o no del actor de continuar con su demanda. Además, si hubiéramos analizado primero la extemporaneidad,
del expediente quedaría sin respuesta a la solicitud de desistimiento. Gracias, magistrado Rubén Herrera. Al no haber más intervenciones por parte de los magistrados, licenciada Vargas Vélez, por favor, tome la votación. Con gusto, presidente. Magistrados, en votación nominal se consulta si aprueban el proyecto de sentencia del que se ha dado cuenta. Magistrado Rubén Herrera Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. A favor de la consulta. Magistrado José Renaldo Campos. A favor. Magistrado Omega Valdovinos Mercado. Con el voto comprobante a favor. Magistrado presidente Alejandro Rodríguez Antonio. Con el voto concurrente, secretario, por favor. Su voto A sería a favor. favor. Sí. Presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos con el anuncio de los votos concurrentes del magistrado Homero Valdovinos Mercado y el magistrado presidente Alejandro Rodríguez Antonio. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 20 de 2016, el Pleno resuelve único, se desecha el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano TEM JDC 20/2016, interpuesto por el ciudadano J. Luz Hernández González. Secretaria General de Acuerdos, por favor, continúe con el desarrollo de la sesión. Presidente, le informo que han sido agotados los asuntos enlistados para esta sesión. Señores magistrados, se declara cerrada esta sesión pública. Muchas gracias a todos.